Hola a todos, ¿cómo han estado? Nuevamente les damos la bienvenida a otra clase de fisiopatología. Continuando con el temario del sistema respiratorio, hoy toca ver y conocer a las enfermedades obstructivas. En el anterior video habíamos mencionado algunos aspectos generales de la insuficiencia respiratoria. Y conviene recordar que cualquier tipo de insuficiencia a nivel de un sistema, no solo respiratorio, puede ser también cardíaco, renal, etcétera. Una insuficiencia no es una patología en sí, sino es la manifestación final de diversas patologías de base que están presentes en dicho sistema, en este caso, en el sistema respiratorio. Vamos a clasificar a las patologías causantes de insuficiencia respiratoria en dos grupos principales. Tenemos por un lado las que vemos al frente, las patologías o enfermedades obstructivas, de las cuales vamos a hablar hoy en esta presentación. Y en el siguiente video hablaremos del otro grupo, que son las enfermedades restrictivas. Entonces, rápidamente vámonos a explicar en qué consisten las enfermedades obstructivas. Tenemos dos enfermedades principales. Por un lado está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC por su abreviación, y por otro el asma bronquial. Ambos tipos de patología me van a dar y van a tener en común la obstrucción de la vía aérea. La EPOC se la puede dividir en dos. Tenemos a la bronquitis crónica y al enfisema pulmonar. Compararemos a nivel general estas dos patologías y luego vamos a entrar de lleno a la fisiopatología de cada una de ellas. Cuando hablamos de POC, nos referimos a las dos patologías, tanto a la bronquitis como al enfisema. Entonces, a nivel general, vamos a decir que la EPOC causa una obstrucción progresiva. Siempre es progresiva, de evolución crónica, ¿sí? De larga data, como vamos a ver. Y además que el daño tisular que produce es irreversible. El daño o la lesión es irreversible. A diferencia del asma bronquial, donde la obstrucción es súbita o brusca. Es súbita, es muy aguda, porque es una enfermedad que se va a dar en episodios, ¿sí? Es una enfermedad episódica, donde existe obstrucción solo en los periodos de crisis asmática. Y una característica, a diferencia de la EPOC, es que esta es totalmente reversible. Con los broncodilatadores de acción rápida o ultra rápida, podemos revertir totalmente el cuadro, de modo tal que el paciente queda asintomático una vez pasada y tratada la crisis asmática. A grandes rasgos, la diferencia entre la EPOC y el asma es esta, ¿sí? Pero ambos causan obstrucción. Ahora vámonos al esquema de la derecha, donde tenemos al pulmón izquierdo esquematizado con el árbol tráqueo-bronquial, y tenemos en la parte inferior un alveolo que hemos agrandado. Tenemos tres patologías en general. Tenemos a la bronquitis y al enfisema por parte de la EPOC y el asma bronquial, que es otra entidad.
Entonces, anatómicamente, ¿a qué nivel produce lesión la bronquitis crónica primero? La bronquitis produce una hipersecreción y por tanto obstrucción en vías respiratorias grandes, es decir, en bronquios principales hasta bronquios segmentarios. ¿Sí? Bronquios principales y segmentarios o lobares me va a corresponder la bronquitis crónica, la hipersecreción va a darse a ese nivel y clínicamente a la auscultación me va a dar un ruido característico, que en el caso de la bronquitis viene a ser los roncus, ¿sí? Cuando ausculten roncus en el paciente, significa que los bronquios principales o segmentarios están obstruidos parcialmente, en mayor o menor grado, por una hipersecreción. En cambio, el enfisema se va al extremo más microscópico de todo el aparato respiratorio. Se va a la unidad misma de la respiración, que es el ácido respiratorio, ¿sí? Los alveolos. ¿Cuál va a ser el problema en el enfisema? Vamos a adelantar que el factor de riesgo para el EPOC en general, en el 90% de los casos, es el tabaquismo crónico. Por lo tanto, fumadores de años, incluso décadas, van a desencadenar esta patología, ¿sí? Tienen un factor de riesgo muy alto. Entonces el enfisema no se va a quedar en bronquios, se va a ir al extremo más distal del aparato, que es el alveolo. Este es un alveolo normal, ¿sí? Conformado, hemos hecho un corte coronal si quieren, y estamos viendo los ácidos respiratorios bien separados por los tabiques alveolares, o septos alveolares también se llaman. Y la integridad de estos me va a garantizar un buen intercambio gaseoso, porque a través de estos septos es que los capilares dejan el CO2 y reciben el oxígeno proveniente en cada inspiración. El enfisema, ¿qué va a hacer? Va a ir destruyendo estos septos alveolares. Y una vez que se destruyen, no se regeneran más. De modo tal que me va a dejar una lesión muchas veces inflamatoria, edematizada, donde se me van a borrar los septos y por tanto voy a perder una superficie de intercambio gaseoso importante. Esto no ocurre en un solo alveolo, esto es progresivo, ¿sí? Puede abarcar hasta lóbulos completos. Y de esa manera, pues el enfisema me destruye los septos alveolares de forma irreversible. ¿Qué sonido me va a dar a la auscultación? Semiológicamente, ese ruido, sobre todo si se ocupa de líquido por edema, me puede dar crepitantes. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial con cualquier tipo de neumonía, ¿sí? A diferencia de la neumonía, el enfisema no da fiebre, por ejemplo. La neumonía es un proceso infeccioso activo, agudo, en la gran mayoría de los casos, y cursa con fiebre principalmente y malestar general del paciente. El enfisema no, por lo menos de inicio. ¿Qué ocurre con el asma bronquial? El nivel de lesión del asma bronquial va a ser entre los dos extremos, al medio de los dos. ¿Quién está al medio? Los pequeños bronquiolos. ¿Sí? Es la musculatura bronquiolar la que se afecta en el asma. Generalmente, o bueno, en algunos casos puede existir hipersecreción,
producto de la reacción inflamatoria, pero el principal mecanismo es el broncoespasmo. Hay una broncoconstricción súbita en el asma que me obstruye temporalmente la vía respiratoria en pequeños bronquios o bronquiolos, concretamente. ¿Cuál es el sonido a la auscultación? Característicamente son las sibilancias, ¿no? Estas lesiones son sobre todo en fase expiratoria. Las obstructivas son sobre todo en fase expiratoria, eso deben tomar en cuenta, porque recuerden, el mecanismo de la ventilación tiene dos fases, una activa con gasto de energía, que es la inspiración. Entonces, por más que exista obstrucción parcial, al inspirar, como es un fenómeno activo que estamos utilizando los músculos de la respiración, se puede vencer esta barrera. Pero en fase expiratoria puede quedar aire atrapado y ahí es el problema, ¿sí? Bien, hemos visto algunas diferencias a grandes rasgos y el nivel de lesión o alteración en el árbol respiratorio. Ahora vamos a pasar a describir primero la EPOC y vamos a hablar de lo que nos interesa, que es la fisiopatología. Entonces borramos por un momento todo lo que es asma, el alveolo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hemos dicho que el 90% de los casos, es decir, 9 de cada 10 pacientes que tienen EPOC, son fumadores crónicos. Entonces es asociado a tabaquismo. Y el otro 10% restante se lo distribuyen otros factores de riesgo. Por ejemplo, infecciones respiratorias a repetición durante la infancia. Sobre todo si han llegado a la vía aérea inferior. Hablamos de neumonías, bronconeumonías, bronquiolitis, incluso las laringotraqueobronquitis, lo que se conoce como CRUP. Cuando estas han sido a repetición, son un factor de riesgo también para desarrollar EPOC durante la etapa adulta. Otra entidad relacionada, y de esta prácticamente no nos salvamos, es la contaminación ambiental. Hoy por hoy ninguna ciudad del mundo, sobre todo las grandes metrópolis y medianas, no están libres de smog, de las consecuencias de la industrialización y de la contaminación. Entonces el aire que respiramos ya no es puro hace mucho tiempo. Entonces todos estamos expuestos a este factor que es la contaminación ambiental y uno que es importante, que puede estar asociado a cualquiera de estos otros y que puede agravar el cuadro si es que este último factor de riesgo está presente. Hablamos de un factor genético. ¿Cuál? La deficiencia de una proteína, la alfa-1 antitripsina. Es importante tomar en cuenta porque vamos a hablar un poquito de esta proteína. Se sintetiza como casi todo en el hígado y tiene una función dual: proteger al propio parénquima hepático, ¿sí? Le brinda protección contra agentes lesivos y también tiene que proteger al alveolo en el pulmón. ¿De qué lo va a proteger? Va a brindar estabilidad
y seguridad al alveolo contra agentes lesivos, productos de todos los factores de riesgo, ¿no? Cuando existe deficiencia de esta enzima, pues se agrava el cuadro y por eso lo tomamos en cuenta particularmente. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Para esto nos vamos a remontar al video anterior que hablaba de insuficiencia respiratoria. Si lo han visto, habíamos mencionado 3 mecanismos que pueden alterarse y causar insuficiencia respiratoria. Tanto para el EPOC como también para el asma, el mecanismo lesivo es una BQ alterada. Alteración del índice o cociente ventilación-perfusión. Y en el caso de las enfermedades obstructivas, va a ser una BQ baja. ¿Sí? Una BQ baja. Donde la ventilación va a ser menor a la perfusión. ¿Qué tipo de evento se va a dar? Lo que hemos mencionado en esa clase anterior. Se va a dar el shunt. El shunt o cortocircuito. Es decir, la sangre de las arterias pulmonares, un gran porcentaje va a pasar directamente al sistema venoso sin llegar al alveolo, ¿sí? Por eso se llama una BQ baja. Ese es el mecanismo o el principio de la insuficiencia causada por EPOC y también por asma. Y ahora vamos a hablar particularmente, y aquí sí entra ya la fisiopatología de cómo el tabaco, que es el factor de riesgo principal, produce esta patología. Creo que este ya no vamos a usar, entonces lo borramos. Según la fisiopatología, van a haber 2 mecanismos principales. Por un lado está la oxidación y por otro, y más importante, va a estar la respuesta inflamatoria. ¿En qué consiste la oxidación? El tabaco que el fumador activo a lo largo de su vida ingiere tiene partículas, tanto orgánicas como inorgánicas, que tienen sustancias tóxicas. Por ejemplo, contiene alquitranes. Estoy hablando del tabaco. Contiene hidrocarburos. Contiene óxidos y ácidos. Cuando estos entran en contacto con la mucosa respiratoria, van a alterar la integridad de la membrana celular. Entonces, se liberan radicales al intersticio. Recuerden que la oxidación consiste en la producción de radicales libres que desconfiguran la membrana celular y la célula muere, ¿sí? Por pérdida de la integridad de membrana. Eso por un lado. Y por otro, estas mismas partículas provenientes del tabaco, del medio ambiente y de todo aquello, van a producir liberación de mediadores inflamatorios, ¿sí? Por eso este mecanismo se llama respuesta inflamatoria. En la EPOC son 4 principales mediadores
que se van a liberar. El eterno e infaltable factor de necrosis tumoral alfa. Van a haber prostaglandinas, van a haber leucotrienos y la interleucina 8 sobre todo. Estos son los 4 principales mediadores que se van a desatar durante la EPOC. ¿Y qué células de la serie blanca son los que van a intervenir? Ustedes ya conocen eso. Las 2 primeras células en migrar que van a desatar esta liberación de los mediadores inflamatorios son los neutrófilos y los macrófagos. Producto de esta reacción inflamatoria se va a liberar una enzima, la elastasa. Y la elastasa es la que destruye finalmente los septos alveolares que habíamos visto en el esquema del enfisema sobre todo. ¿Sí? Esta enzima es la encargada de la destrucción de los septos alveolares y por tanto del ácido respiratorio. ¿Sí? En eso se resume la fisiopatología de la EPOC. Pero ahora veamos algunos puntos particulares tanto para la bronquitis como para el enfisema. ¿Sí? Esto es para ambas. Cabe mencionar que un paciente con EPOC tiene las 2 entidades en la mayor parte de los casos, con predominio de una sobre todo. ¿Sí? Un paciente puede tener sobre todo bronquitis y algo de enfisema, y otro paciente puede tener mayormente enfisema con algo de bronquitis. Coexisten las 2 entidades. Entonces, ahora sí, algunos puntos particulares. Primero, de la bronquitis crónica. ¿Cómo se hace la base diagnóstica de la bronquitis? Consiste en que el paciente va a presentar tos con expectoración, durante 3 meses consecutivos, en 2 años también consecutivos. ¿Sí? Repetimos. La base diagnóstica para la bronquitis, ¿sí? El que nos va a marcar el inicio de la sospecha. No confirmamos con esto, pero sí hay una sospecha alta. Paciente con tos expectorante durante 3 meses seguidos en 2 años consecutivos. Esta tos va a ser sobre todo matutina, es decir, en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Porque existe una hipersecreción bronquial que durante el sueño el paciente pues está dormido, está inactivo y acumula durante toda la noche esta secreción en el árbol bronquial y al despertar pues durante las primeras horas de la mañana tiene que eliminar con la tos. Por eso es más fuerte y es de predominio matutino. Otro. Se llama bronquitis crónica porque se instala durante mucho tiempo. Generalmente el inicio es en personas mayores de 50 años. ¿Sí? Fumadores de 20 años, por ejemplo, de consumo activo de tabaco, pues van a presentar ya esta manifestación. Y en pacientes graves va a haber lo siguiente. 3 entidades destacan al paciente grave. ¿Sí? Cuando es grave, signos de gravedad, tenemos que el paciente va a presentar cor pulmonale,
El cor pulmonale no es otra cosa que la instalación de insuficiencia cardíaca derecha a causa de una patología respiratoria. ¿Y cómo se va a dar esto? La bronquitis crónica me va a conducir primero a una resistencia vascular pulmonar. Va a haber mayor resistencia al flujo y esto me va a conducir a una hipertensión pulmonar. Y como todo esto es crónico, la hipertensión pulmonar finalmente me va a conducir a una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, del lado derecho, ¿sí? Porque la sangre de los pulmones llega a través de las venas pulmonares y sale del ventrículo derecho a través del tronco pulmonar y las arterias pulmonares. Entonces, quien va a sufrir es el tronco pulmonar. Segundo signo de gravedad y también indicador de cronicidad. El paciente va a presentar, aparte de cor pulmonale, poliglobulia. Y ese es un mecanismo compensatorio. Recuerden, la poliglobulia es el incremento más allá de los límites normales de los eritrocitos. Y tomen en cuenta este detalle, por favor, es muy importante, sobre todo en todas las ramas clínicas de la medicina. Cuando existe hipoxemia crónica de cualquier causa, y en este caso por la EPOC o por la bronquitis, cuando existe hipoxemia crónica, se va a estimular al riñón. Este es el estímulo principal para producir eritropoyetina. Y la eritropoyetina me va a marcar el inicio de la producción de eritrocitos, es decir, de la eritropoiesis. Y con esto la médula ósea va a liberar más y más eritrocitos al torrente sanguíneo, lo que me va a causar poliglobulia. ¿Sí? Todo tiene una relación, si se dan cuenta, nada es por si acaso y nada queda sin explicarse. Tercer signo de gravedad, tenemos la cianosis. Y esta también tiene su porqué. Recordemos, la cianosis es la coloración azulada de la piel, semiológicamente, piel y mucosas. Pero ¿de dónde sale esa coloración azulada? Recordemos el cuadro anterior, la poliglobulia. La poliglobulia me dice que hay eritrocitos en mayor cantidad para transportar más oxígeno. Pero eso es en teoría. Mayor cantidad de eritrocitos no quiere decir que van a transportar mejor el oxígeno. Sí, el eritrocito va a tener moléculas de hemoglobina. Estos eritrocitos van a estar cargados de hemoglobina, ¿sí? Cada uno tiene 4. Y 4 moléculas de hemoglobina. Y la estoy pintando azul para que no se olviden de la cianosis. Entonces, solo se hace efectivo y funcional este eritrocito cuando se agrega oxígeno a esta molécula de hemoglobina. Pero si no hay el oxígeno suficiente, entonces hay eritrocitos, hay hemoglobina, pero no hay oxígeno. La hemoglobina sin oxígeno es lo que me va a dar la cianosis. Se llama hemoglobina desoxigenada o hemoglobina reducida. ¿Sí? Entonces se los voy a poner aquí. Hemoglobina reducida. Sin oxígeno. Y eso es lo que me da la coloración azulada
de piel y mucosas. Bien, estos son los signos y particularidades de la bronquitis crónica. Ahora veamos qué onda con el enfisema. Mientras que en la bronquitis había tos con expectoración predominante, aquí hay menor tendencia a la tos en comparación a la bronquitis, menos tos y expectoración. Pero va a haber mayor riesgo de disnea. En la bronquitis, no les mencioné, existe disnea sobre todo de esfuerzo. Y aquí en el enfisema, la disnea es mucho mayor. Y podrán decirme por qué, o por lo menos pensarlo. Porque en el enfisema se destruyen directamente las unidades funcionales de la respiración. En la bronquitis se lesiona la vía, pero aquí es directamente la unidad funcional, por eso el riesgo de disnea es mayor. Incluso solo actividades cotidianas puede haber disnea. Y en casos mucho más avanzados, un enfisema lobar puede darme disnea en reposo. ¿Sí? Y todo lo demás pues ya hemos explicado en cuanto al enfisema. Ahora hablaremos del asma bronquial. ¿Sí? No se me cansen, ya estamos terminando. Esta es la última patología que vamos a ver de las obstructivas. El asma bronquial. Como antecedente habíamos visto que causa una lesión u obstrucción reversible, que es episódica y que generalmente es aguda. ¿Y cuál es el concepto del asma bronquial? Es una hiperreactividad bronquiolar, ¿sí? Porque afecta a los bronquiolos principalmente, como respuesta a la presencia de un factor desencadenante. Y aquí es que vamos a hablar de la clasificación del asma. Entonces, el asma, según su causa, se clasifica en dos. Tenemos el asma extrínseco y llamado también alérgico. Y antes se lo llamaba asma infantil, ¿sí? Porque era de predominio en la población pediátrica. Extrínseco, alérgico y antes llamado infantil. ¿Cuáles son las características de este tipo de asma? Existe un componente hereditario, ¿sí? Que muchas veces es recesivo, pero también en gran parte de los casos es dominante. Si uno de los progenitores ha tenido asma durante la niñez, este tipo de asma, es muy probable que su descendencia también la tenga. ¿Cuáles son los estímulos para este asma extrínseco? Como su nombre lo indica, son sustancias externas al organismo. Pueden ser polvos de ácaros, puede ser el propio smog, producto de la contaminación, algunos perfumes incluso, o cualquier tipo de spray, puede desencadenar el estímulo para el asma extrínseco. En cambio, tengo el otro tipo de asma, que es el llamado intrínseco o idiopático, antes llamado asma del adulto, porque la población mayor adulta es la que presenta principalmente este tipo de asma. ¿Cuál va a ser el estímulo?
particularmente ninguno de los anteriores. Generalmente el estímulo se reduce a tres entidades. El aire frío, ¿sí? Por más que sea aire puro, pero frío, puede desencadenar este asma. Miren el ejercicio físico. Y también situaciones de estrés emocional. ¿Sí? ¿Han debido ver alguna persona con este tipo de asma? ¿Sí? Noticias muy fuertes, quizá la muerte de un familiar, una mala noticia, una impresión demasiado fuerte, puede desencadenar crisis asmáticas en este tipo de asma. ¿Y cuál es la fisiopatología para ambos? Aquí vamos a hablar de la fisiopatología. Y lo lindo de esta enfermedad es que está bien descrita la fisiopatología, ¿sí? Y vamos a ir paso a paso. Entonces, sea cual sea el estímulo, vamos a tener que son polvos de ácaros. Cuando ingresan al organismo, estos se convierten en antígenos. Una vez que ingresan al organismo, para el paciente asmático son antígenos. Y cualquier antígeno desencadena un proceso inflamatorio, ¿sí? Y ese va a ser el primer paso. Inflamación. Y como todo proceso inflamatorio, cursa con los signos típicos de la inflamación, incluido el edema, y van a intervenir un tipo celular muy particular. Hay unas células que parecen neuronas, pero no son. Se llaman células dendríticas, porque tienen dendritos. Sin embargo, no tienen nada que ver con la neurona, ¿sí? Más que tal vez la forma por los dendritos. Tal vez la han escuchado con su otro nombre. Células presentadoras de antígenos. Se llaman también células presentadoras de antígenos y derivan de un grupo celular presente en la médula ósea. Del mismo que derivan los macrófagos. ¿Cuáles serían? Derivan del monocito. ¿Y dónde están presentes estas células? También se les puede preguntar. Están presentes en los tejidos que están en contacto con el exterior o con sustancias provenientes del exterior. Por lo tanto, piel y mucosas van a estar en primera línea, ¿sí? Contienen células dendríticas. También el revestimiento del árbol respiratorio y de la vía digestiva alta, sobre todo. Entonces, estas células presentadoras de antígenos agarran al antígeno y, como su nombre lo dice, lo van a presentar. ¿A quién lo van a presentar? Y aquí viene el segundo paso. Activación de linfocitos T. ¿Cuáles? CD4. Llamados también linfocitos T colaboradores. Linfocitos T cooperadores. O si quieren en inglés alguna bibliografía, dice los helper. Entonces CD4, colaboradores, cooperadores o helper. Y un subtipo importante, el TH2, que interviene en este proceso inflamatorio del asma.
Entonces, las células presentadas de antígeno agarran al antígeno y lo presentan al linfocito T. ¿Sí? Le dicen, conócete, te presento al antígeno, a la tóxica. ¿Y qué va a hacer el linfocito T? Le va a WhatsAppear a su amigo. Le va a decir, aquí hay alguien que estoy conociendo. ¿Y quién es su amigo? Aquí viene el tercer paso. ¿Sí? Esto es secuencial por si acaso. A su vez, el linfocito T CD4 activado va a activar al linfocito B. Y estos linfocitos B son los productores de inmunoglobulinas. Y si estamos hablando del asma, van a predominar dos tipos de inmunoglobulinas. Ustedes dirán, por razones obvias, sabemos que en todo proceso inflamatorio está la IgE, y por la distribución de las células dendríticas, sobre todo en mucosas, la IgA. Predominio de estas inmunoglobulinas y la liberación de estas me va a conducir al cuarto paso, que es la activación de los mastocitos. Los mastocitos son células derivadas del precursor del basófilo. ¿Sí? Para que no se olviden. Y estos mastocitos activados contienen receptores para IgE. La unión IgE-mastocito me va a liberar dos sustancias inflamatorias que son ampliamente mayoritarias en todo proceso anafiláctico alérgico como lo es el asma. Quizá me dirán muchos la histamina, y es correcto, pero además se liberan leucotrienos. Entonces, los mastocitos que se han unido a la IgE jamás van a olvidar la linda cara del antígeno que ha causado todo este desmadre. ¿Sí? Y cuando ha ocurrido todo esto, si yo pido un hemograma, en el hemograma va a haber eosinofilia. ¿Sí? Es un componente para que no se olvide. Entonces, este complejo mastocito IgE queda grabado. Y cuando en ocasiones posteriores el mismo agente entra en contacto con el organismo, estos van a actuar de forma inmediata. ¿Sí? Es por eso que las reacciones inflamatorias podrían ser mayores y mucho más intensas en ocasiones posteriores. Y esta es la fisiopatología del asma. Espero que se haya entendido, pues tienen la ventaja de repetir el video las veces que sea necesaria. Gracias por su atención. Hasta la siguiente con las enfermedades restrictivas.